tales. Y entonces ocurre que aquí se presenta un fenómeno que es que la primera generación de esos inmigrantes, Venezuela con los zancudos y las moscas y la vaina, querían las ciudades, se quedaban en las ciudades y las ciudades pusieron bodegas, bares, taguaritas de esas, talleres mecánicos, y se convirtieron en un sector de la producción de la economía venezolana que es manejado, todavía lo es. Ustedes van a un taller mecánico y es un italiano. Si no es un español, un gallego. Ustedes van a un restaurante, si no son chinos, se encuentran con que son entonces los españoles o los italianos. Y ustedes van a otros negocios y pasa prácticamente lo mismo. Pero esa primera generación, en un país abierto como Venezuela, tuvo la ventaja de que sus hijos pudieron estudiar con mayor libertad y con mayor facilidad que si estuvieran en Europa. Y entonces sus hijos ya no fueron ni bodegueros, ni de dueños de abastos, sino que empezaron a ser profesionales. Se graduaron, estudiaron profesiones y entonces tuvieron la posibilidad, aprovechando todos ellos que eran blancos, que finalmente, además de que sí trabajaban duro, que comieron, le pasó difícil para alimentarse, que tuvieron que apoyarse en su propia solidaridad de grupo, etcétera, etcétera, tuvieron siempre la ventaja de que eran blancos y que no solo la élite lo veía bien, sino también la propia población, el propio pueblo realmente, de alguna manera lo habían inducido a aceptar la superioridad del blanco. Entonces esa segunda generación se casó con muchachas, o si eran muchachas, o muchachos, se casaron con la élite, porque la élite estaba desesperada por seguirse blanqueando. Y entonces, de esos matrimonios, entonces ya entraron a formar parte de la élite, de la clase media alta, de la clase media blanca, y la siguiente generación ya eran prácticamente o empresarios o tenían conexiones políticas y jugaban un papel muchísimo más importante en la economía venezolana. Y eso explica entonces que nosotros nos encontramos todavía hoy que buena parte de esa clase media alta e incluso de sectores empresariales está constituida o por europeos o por hijos de europeos o por nietos de europeos, blancos siempre. Y entonces eso pasa con la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas, pasa con los servicios, con las farmacias, incluso con los médicos, con los restaurantes y con los dueños de los medios de comunicación. Los venezolanos, por lo general, en todos esos casos, tienen la piel más oscura y son en su propio país los obreros, los empleados, los sirvientes, los despreciados y los explotados. ¿Por qué esto no ha podido cambiarse sin xenofobia? No se trata de xenofobia, se trata de que aquí tiene que haber un espacio para que los venezolanos en su propio país no tengan que ser siempre sirvientes, esclavos, trabajadores explotados incluso por gente que recientemente viene de Europa y que vino porque estaba ya en una situación terrible allá en Europa y que pudiera también, sin quitarle espacio a quienes lo han logrado también con su esfuerzo y con sus vínculos, que haya más trabajadores venezolanos que puedan lograr también progresar económicamente para que pudiese compartirse eso y no que fuese una exclusividad de esos sectores emigrantes, que además pudieron tener orígenes republicanos, como pasaba con los españoles en los años 50. Buena parte de esos españoles eran republicanos, se volvieron adecos, ponían bombas, ponían niples contra la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, hoy no quieren que les recuerden eso en absoluto, se fueron mudando para zonas más residenciales y evidentemente sus hijos son de derecha. Y son enemigos rotundos de este proceso. En buena parte entonces el problema de los medios, el problema de las empresas donde ustedes van y de repente se encuentran que el dueño es un portugués y los trabajadores son venezolanos. Y ahí se da hasta un fenómeno triste que la Guerra Civil Española lo retrató, el de hablar de clases servidoras. Y quiere decir que en un taller mecánico el dueño, por supuesto, es de oposición, para no decir que es escuálido, ahora son bastantes ellos también, el dueño es de oposición y además los clientes que vienen allí con aquellas camionetotas, por supuesto, los hay chavistas también, por supuesto, más de lo que debería haber, los hay también, pero la mayor parte son de oposición.
Entonces, ¿qué le queda al trabajador? Y así viva Chávez ahí para que lo voten. No, el trabajador tiene que ser cuálido y se vuelve también de oposición. Y algunos lo hacen prácticamente. Y entonces, si lo ven ustedes cara de chavista, entonces lo tratan mal, el propio mesonero. Eso lo llamaron inteligentemente los españoles de la República clase servidora. Y es triste que en nuestro país, con todo este proceso, con todos estos logros, con todos estos avances, todavía sobrevivan algunas de esas clases servidoras. Claro, también hay lo contrario. Ustedes se encuentran en un taller mecánico donde el dueño es hijo de italiano o hijo de portugueses y el dueño es chavista o el dueño está de acuerdo con este proceso y entonces son los trabajadores los que son de derecha. Eso lo encuentran también. Pero entonces el problema, yo repito, para que eso quede claro, no es un problema de xenofobia en absoluto. Es simplemente un problema de por qué no ha habido suficiente espacio para que los venezolanos pudieran jugar un papel importante en esos crecimientos económicos de estas décadas. Es más, también en ese crecimiento participaron algunos venezolanos, sobre todo en la época de Acción Democrática y COPEI, se convirtieron entonces también en clase media alta, o en gerentes también de algunas empresas. Salieron entonces de Prado María para vivir entonces allá en el Cafetal y evidentemente también cambiaron su estatus y se asimilaron a la derecha que tiene fundamentalmente representación europea. Y hace unos años, cuando ustedes veían esas marchas, y todavía se ve, esas marchas, había unos personajes allí al lado de los niñitos y niñitas de las JAI, los manos blancas, unos muchachones ya un poco más adultos, que verdaderamente cuando hablaban de la chusma chavista, exacto, se acabaron los Blackberry. Yo conozco a alguien que tenía uno, Adriana, y verdaderamente, bueno, ese bicho ya tiene hasta una mancha negra encima. Bueno, bien, y entonces vamos a entrar a lo último, a lo más importante, que es el modelo productivo colonial, el modelo económico productivo que nosotros heredamos de la colonia. La colonia nos dejó un modelo económico y una estructura económica generadora de dependencia que, no obstante todos los cambios que han ocurrido en estos 200 años de mercados, de productos, etcétera, no hemos podido o no hemos sabido salir de ella. Lo primero es que la colonia tuvo como política económica el mercantilismo. Pero como el mercantilismo fue muy bueno para los países capitalistas que estaban empezando a desarrollarse y a crecer, y el mercantilismo en Europa, en los países que lo adoptaron, en Inglaterra, en Francia, fundamentalmente, España también lo adoptó, pero España estaba ya arruinada por otras cosas, significó la intervención del Estado en la economía, la promoción de la agricultura, la creación de industrias, el proteccionismo, la acumulación de metales preciosos, la importación de materias primas y de metales preciosos y el mantenimiento de una balanza comercial internacional favorable. Pero a nosotros no nos tocó nada de eso. Nosotros posibilidad completa de desarrollar una economía que fuese relativamente independiente. Los Estados Unidos fueron muy distintos en eso, tuvieron mucha fortuna en eso. Pero ocurrió algo peor, que España, que había sido la gran potencia del siglo XVI, España se arruinó con sus ideas de potencia, con su guerra, con su imperio de Carlos V, y se convirtió pronto en un país decadente e improductivo que quería vivir por encima de su producción. Es un modelo que también nos transmitió a nosotros. Es decir, que vivir como un país rico sin ser un país rico. España estaba llena de monjes, de curas, de monjas, de nobles parasitarios todos que no trabajaban. El libro El Lazarillo de Tormes es un buen ejemplo para ver eso. Lleno de pobres y de mendigos. Tenía que importar productos elaborados de Francia y de Holanda y de Inglaterra porque no los producía. Y la oferta de productos elaborados que le vendían a sus colonias se vino abajo porque no tenían que ofrecerle. Y tuvieron que entonces no desperdicia ninguna ocasión favorable para reanimarse, que es lo que estamos viendo justamente ahora. Ahora, en el siglo XVIII, la colonia que era Venezuela, una de las colonias pobres, realmente pobres, se enriquece
con la producción y la exportación de una materia prima agrícola de calidad que estaba alcanzando una alta demanda en Europa, el cacao. El cacao venezolano estaba considerado con razón como el mejor cacao del mundo. Competía con el cacao mexicano en forma favorable. Pero ese primer producto de exportación exitoso generó la primera ilusión engañosa. La oligarquía del centro particularmente se enriqueció. Se convirtieron en lo que llamaban los grandes cacaos, justamente, los grandes cacaos, y alimentó una cierta imagen de prosperidad. Aquí estuvo Humboldt en 1799, visitó los valles de Aragua, y Humboldt llegó a comparar los valles de Aragua con la Cataluña española, que era lo más desarrollado. Producción de añil, producción de diversos productos agrícolas, pero eso no tenía el piso suficiente, como nunca lo han tenido esas exportaciones de materias primas para comprar bienes elaborados de los países ricos y desarrollados. Había también un cierto desarrollo en Guayana, pero ese desarrollo estaba en manos de los capuchinos y ese desarrollo tampoco pudo sostenerse, y de paso lo poco que quedaba, cuando se ocupó Guayana, las tropas libertadoras tuvieron que comerse todo el ganado que había allí y se cepillaron prácticamente en unos años todo ese trabajo. Y los misioneros sacaron el dinero y se lo llevaron para la Guayana francesa o para la Guayana holandesa. De tal manera que por ahí no hubo ninguna posibilidad. Con la independencia, en tiempos de la Gran Colombia, se impone entonces el libre comercio. Y fíjense que no salimos de una. El libre comercio, que ya lo había aceptado la colonia española a fines, en sus últimos días. Habían aceptado finalmente el libre comercio. Ahora, el libre comercio nos permitía vender con libertad nuestros productos de exportación, no solo a España, sino a otros países. Vender cacao, vender añil, que duró muy poco tiempo, porque los europeos empezaron a sembrar añil allá en sus colonias asiáticas. Vender tabaco, el tabaco de Barinas, que era un tabaco de altísima calidad, que era un monopolio del Estado. Y empezó entonces la producción de café a competir con el cacao. Se cortó la dependencia de España y empezó entonces la dependencia de Inglaterra, que era peor. La dependencia de Inglaterra, nos entrampamos, los ingleses nos ofrecieron préstamos para pagar las guerras, para pagar los soldados, para pagar los funcionarios. Nosotros les ofrecimos las minas, y Humboldt, cuando vino aquí y recorrió prácticamente, estuvo en Venezuela, en Colombia, Ecuador, en Nueva Granada, Ecuador, y estuvo en México y en Cuba, Humboldt hizo una exploración de las minas. O sea, toda su visita de América no era totalmente inocente. Estaban descubriendo, frente a lo que decía la ilustración europea, que este continente era un asco con dos diluvios llenos de lagos por todas partes, de niguas y demás, que aquí había minas de metales que necesitaba la industrialización europea, y evidentemente los ingleses se aprovecharon de eso. Sí, se nos generó una dependencia mayor todavía que la española. Y después, con la República, la oligarquía dominante ató el país a la división internacional del trabajo y al liberalismo económico manchesteriano, declarado en esos mismos términos, y esa fue la política oficial de Gran Bretaña y de su comercio exterior desde el año 1846. Yo les quiero leer un texto aquí, que es un texto indispensable realmente, que no es un texto venezolano, es un texto neogranadino, pero está expresado mejor que cualquier texto venezolano de la misma época. Esto es la memoria de Hacienda de 1847-48 de el ministro de Hacienda de la Nueva Granada de entonces, Florentino González. Florentino González, liberal, de los que estuvo metido en el atentado contra Bolívar el año 28, Florentino González dice, entre otras cosas, oigan esto, está hablando de la Nueva Granada, pero eso es aplicable perfectamente a Venezuela. En un país rico en minas y en productos agrícolas que pueden alimentar un comercio de exportación considerable y provechoso, no deben las leyes propender a fomentar industrias que distraigan a los habitantes de las ocupaciones de la agricultura y la minería, de las que pueden sacar más ventaja. Los granadinos no pueden sostener en las manufacturas la concurrencia de los europeos y de los americanos del norte, y las disposiciones que puedan inducirlos a dedicarse a la industria fabril, despreciando los recursos que las producciones agrícolas pueden proporcionarles, no están fundadas en los principios que debe consultar un gobierno que desea hacer el bien de la nación.
Oigan esto, la Europa, con una población inteligente, poseedora del vapor y de sus aplicaciones, educada en las manufacturas, llena su misión en el mundo industrial, dando diversas formas a las materias primas. Nosotros debemos también llenar la nuestra, y no podemos dudar cuál es, al ver la profusión con que la providencia ha dotado esta tierra de ricos productos naturales. Debemos ofrecer a la Europa las primeras materias y abrir la puerta a sus manufacturas para facilitar los cambios y el lucro que traen consigo y para proporcionar al consumidor a precio cómodo los productos de la industria fabril. Esto verdaderamente tiene pérdida, una joya, una verdadera joya. Bien, esa fue prácticamente la política que se mantuvo a lo largo prácticamente de todo el siglo XIX. Y yo quiero hacer aquí una digresión también, voy a hacerla corta, una referencia al tema clave que es proteccionismo y libre cambio. Porque aquí también, a pesar de que el tiempo pasa y pasa, se siguen manteniendo, sobre todo con el neoliberalismo, unas ideas viejas que debían estar superadas y abandonadas hace más de un siglo, pero que ahí están, y a veces en primer plano. La referencia al tema clave del proteccionismo y el libre cambio. Todos los países europeos que se desarrollaron como potencias capitalistas, igual que los Estados Unidos de América, fueron proteccionistas, protegieron y defendieron sus industrias cuando eran débiles, y solo cuando se sintieron capaces de enfrentar favorablemente la competencia de otros países, se declararon partidarios del libre cambio. Inglaterra lo hizo en 1846, cuando se había convertido en la primera economía de Europa y del mundo. Francia mantuvo el proteccionismo unas décadas más, y lo mismo hizo Alemania hasta prácticamente fin de siglo. Y el Japón también lo hizo por su cuenta. En cambio, a nuestros países, por complacencia, por voluntad o por complicidad de nuestras élites, se les impuso el liberalismo, el libre cambio, desde el principio, y nos condenó eso, como antes en la colonia, a ser incapaces de tener industrias propias, a ser exportadores de materias primas agrícolas o mineras y a comprar manufacturas de los países desarrollados de Europa, no tanto de Estados Unidos porque todavía no lo era, pero apenas después de la guerra civil, después de someter al sur y promover un desarrollo industrial enorme en las últimas décadas del siglo, los Estados Unidos también entraron con ventajas sobre Europa porque estaban más cerca de aquí, porque tenían la doctrina Monroe y porque desarrollaron inteligentemente la doctrina panamericana disfrazada de continuación del bolivarianismo o del panamericanismo de Bolívar para imponernos, disfrazar su imperialismo. Y aquí hubo discusiones, es verdad, sobre libre cambio y proteccionismo. Yo no se los voy a citar en detalle, pero por ejemplo, Santos Michelena fue uno de los promotores más rigurosos del liberalismo manchesteriano. Aquí hubo un gobernador de Mérida llamado Juan de Dios Picón. Exactamente. Y Juan de Dios Picón, cuando Antonio Leocadio Guzmán, que era ministro del Interior, propuso una consulta sobre economía, Juan de Dios Picón no es que hizo una promoción del proteccionismo, pero indicó la necesidad de ciertos programas para desarrollar industrias. Nadie le paró bola porque era un gocho de los Andes, verdaderamente. Con perdón de los camaradas gochos que están aquí. Bueno, Antonio Leocadio Guzmán también se presentó en algún momento demagógicamente, como todas las cosas que hacía, como defensor en cierta medida del proteccionismo, pero su política fue una política liberal, librecambista. El ministro de Hacienda de Monagas, Jacinto Gutiérrez, en 1856, en su memoria de Hacienda describe el liberalismo y el proteccionismo de una manera muy objetiva y muestra cierta simpatía por el proteccionismo, pero termina apoyando el liberalismo porque no había otra alternativa. Y lo más cínico de esto, se lo voy a leer porque vale la pena, es que en 1863, cuando además de vicepresidente de la República, ya después de la Guerra Federal, era ministro de Hacienda de Falcón, y presenta la memoria de Hacienda de ese año. Oigan a Guzmán Blanco lo que dice. No teme el que suscribe declararse francamente proteccionista, porque tal es el sistema que la razón universal y la ciencia económica señalan a los pueblos incipientes que aspiren a tener industrias propias y a perfeccionarlas en su desarrollo luego que estén radicadas. Son muy halagadoras las modernas teorías económicas que establecen el libre cambio, pero lo cierto es que Inglaterra y Francia,
cuyos economistas son los que más en alto las proclaman, mantuvieron el espíritu de las contrarias por siglos en su legislación, y fue el favor del sistema proteccionista que sus industrias llegaron al grado de perfección y esplendor que hace que no teman hoy la concurrencia de las extrañas. No quiere decir esto que ya empieza, entonces no quiere decir esto que desatendamos el problema del consumo y de abaratar los costos, porque es más barato siempre comprar productos de los países desarrollados que tienen una productividad más alta y pueden tener productos más baratos, que hacer el esfuerzo para desarrollar entonces industrias internas que al principio van a ser más costosas y hay que protegerlas de alguna manera. Por supuesto, sin protegerlas al exceso, porque aquí cuando se aplicó proteccionismo alguna vez, ya en el siglo XX, la protección de las industrias fue tan excesiva que no las estimuló, por supuesto, para competir. El proteccionismo tenía que ser el arancel tenía que ser un arancel flexible. Uno de los economistas más subestimados de la economía política del siglo XIX es Friedrich List, que promovió en Alemania lo que él llamaba arancel educativo y lo contrastaba con Francia. Los franceses tenían un arancel muy fuerte y sus industrias no podían competir. Él proponía un arancel educativo, es decir, un arancel ligero, de tal manera que con un pequeño esfuerzo se alcanzaba entonces a los productos más desarrollados y que no paralizaba a la industria. Y con eso se desarrolló Alemania y se convirtió en una potencia a fin de siglo. Y después tenemos ya el siglo XX. Tenemos el siglo XX, que es el siglo del petróleo. Yo no me voy a detener allí demasiado porque yo me imagino que están cansados, yo también. Y vamos a hacer una síntesis final. El siglo XX, sobre todo desde 1917, un poco antes, pero sobre todo desde el 17, cuando explota el Pozo, los Barrosos, etc., fue el siglo del petróleo. El tema petrolero, la dependencia petrolera, el rentismo, el parasitismo, la lucha por la renta, la pérdida de una cultura del trabajo que mal que bien la había aquí en el siglo XIX, sobre todo en el Táchira. Es impresionante ver cómo el Táchira actual, esa cultura del trabajo, verdaderamente es un recuerdo de la prehistoria. Cultura del trabajo, la idea de que somos un país rico porque tenemos la mayor reserva petrolera del mundo, de que el petróleo nos va a durar siglos, etcétera, etcétera. Yo quiero decir, sintetizando, que aquí solo ha habido dos propuestas que tendían a modificar eso. Una fue la propuesta medinista, muy subestimada y muy olvidada porque los adecos le cayeron encima a Medina, además que le dieron un golpe de Estado con la complicidad de los Estados Unidos para tumbarlo, y negar los intentos de Medina. Los intentos de Medina no tenían mucha fuerza y mucha vida, era un ala, la que se llamaba ala luminosa de la burguesía, encabezada por Ular Pietri, porque ya Adriani había muerto, que se enfrentó al ala parasitaria de la burguesía, a los tipos que vivían del Estado, que vivían del comercio, que vivían de comprar barato y vender caro, etcétera, etcétera, y que no estaban interesados en la producción. Y hubo un proyecto interesante allí de desarrollar una producción, de que el Estado ayudara y estimulara, tuviera protagonismo ayudando y estimulando a esas industrias, y que eso podía ser la forma de lo que ellos llamaban sembrar petróleo, utilizar recursos petroleros para invertirlos también en un desarrollo industrial. Eso no cuajó. No cuajó primero porque ese era un proyecto de la burguesía, ese no era un proyecto que tuviera apoyo popular. Y segundo porque Medina nunca pudo superar algunos de los elementos del gomecismo que lo entramparon y que ayudaron a que los adecos lo pudieran tumbar. Medina no fue capaz de dar la posibilidad de que hubiera unas elecciones universales, directas y secretas, como se pedía, bandera que se cogieron los adecos. No fue capaz de darle a las mujeres el voto, y ni siquiera pudo acabar con aquel inciso 6 de la Constitución del 36 de López Contreras, que declaraba que el comunismo era un delito, hasta unos meses antes que lo derrocaran. Vinieron los adecos y los adecos restablecieron muy claramente el rentismo, las relaciones con Rockefeller, etcétera, etcétera, y volvimos a entrar en la misma cadena. Y la otra secuencia es la de los primeros años del presidente Chávez. Los primeros años del presidente Chávez tuvo y desarrolló un proyecto extraordinario que lamentablemente se quedó también en el aparato, por otras razones. Un proyecto de desarrollos regionales, un proyecto de inversión en productividad, en crear nuevas industrias, en utilizar los recursos del petróleo en función de eso, y no solo de atender la deuda social, pero luego ese proyecto prácticamente se fue abandonando y caímos también, y hay que decirlo, yo lo he dicho muchas veces, porque no lo vuelvo a volver a decir aquí, caímos otra vez en una cierta locura petrolera.
es decir, de que el petróleo se disparó a 200, se estaba pagando con ese petróleo, por supuesto, toda la labor extraordinaria que hizo Chávez en términos sociales, en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de alimentación, en materia de seguridad para los pobres, de construcción de vivienda, pero eso no tenía el piso suficiente, un piso sólido, porque no se habían tocado ni transformado las relaciones de producción, el verdadero dominio de la clase dominante, que no es simplemente quitarles el poder político, que sí se hizo, pero no se les afectó su poder económico. De tal manera que todos esos logros también se quedaron y fueron un poco envueltos por ese optimismo petrolero que nos iba a permitir mantener unos precios de petróleo que no dependen de nosotros, que nunca han dependido de nosotros, por más que Chávez resucitó la OPEP y que se hicieron esfuerzos por mantenerlo. Son las grandes transnacionales extranjeras las que compran petróleo y reservan petróleo y juegan con esos precios y hacen lo que les da la gana con los precios. Y en un intento de todo ese poder norteamericano e internacional de aplastar a Venezuela, por supuesto que jugaron a tumbar los precios del petróleo para provocar la crisis extraordinaria que se provocó aquí, pasar de un petróleo a 120 dólares el barril, a un petróleo a 25 dólares el barril. Evidentemente este país podría haberse caído. Bien, lo cierto es que en esa última etapa pues, de nuestra independencia, el petróleo sirvió para hacer la base de la política social extraordinaria que llevó a cabo el gobierno de Chávez, pero también es verdad que nuestra dependencia petrolera creció al máximo, que no administramos bien esos ingresos porque no ahorramos, previniendo que después de los malos tiempos de los buenos tiempos vienen los malos, e incluso nos endeudamos en esos años, de tal manera que la crisis nos agarró en unas condiciones sumamente difíciles. Yo creo que se está haciendo con el gobierno de Maduro, con muchas dudas y con muchas fallas, porque es inevitable que sea así, el cuadro no es nada fácil. El gobierno de Maduro ha venido haciendo un esfuerzo encomiable, un esfuerzo que hay que apoyar, que hay que defender y que hay que profundizar también para enfrentar esta crisis, para tratar de superar esa dependencia petrolera, buscando nuevas alternativas que tenemos que crear y desarrollar, que son la producción agrícola, la producción ganadera, pesquera, producir nuestras medicinas, producir bienes intermedios indispensables y resucitando la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo encomiable y que por supuesto hay que respaldar y darle todo el apoyo y tratar de que eso se profundice, la política pues, que el presidente Maduro ha venido desarrollando en ese terreno. Entonces aquí hay un problema que es el problema final, y es el final porque está ubicado al final. Pues. Podríamos decir nosotros que estamos intentando por fin salir de verdad del modelo económico que nos impuso la colonia y que se ha mantenido con cambios no estructurales a lo largo de estos 2 siglos después de la colonia. A mí me gustaría creerlo, pero la verdad es que no estoy muy seguro, porque hay a este respecto 2 cosas finales que yo quiero decir. La primera tiene que ver con el futuro del petróleo y con los precios del petróleo. El futuro del petróleo y de sus precios no es muy favorable, y no por la crisis actual, sino por razones verdaderas que tienen más peso y que muestran que la crisis actual del petróleo no es solo coyuntural, sino que el peso del petróleo en la economía de este futuro inmediato y probablemente más allá, ese precio no va a ser un precio que se acerque ni remotamente a esos precios de locura que fueron los precios de 100, 120 dólares. Puede que haya, por supuesto, en los procesos puede que hay coyunturas favorables que cambian las cosas. Las líneas estadísticas generalmente no son una línea que sube, son líneas que sube, se cae y cae, pero la tendencia es a subir o a bajar. Por eso se necesitan largos periodos de tiempo para poder ver cuáles son las tendencias, porque de repente la cosa está subiendo y nos emocionamos, el día siguiente se cae. Entonces, tener una suerte de larga duración allí. Puede que haya coyunturas favorables y ojalá si hay una coyuntura favorable, por favor, no nos volvamos locos y vayamos a abandonar todo lo que estamos haciendo para salir realmente de la dependencia absoluta del petróleo. Pero la tendencia es una tendencia a que el peso del petróleo va a bajar. Y eso tiene que ver fundamentalmente, en mi opinión, y la opinión de gente que sabe de eso mucho más que yo lo que estoy repitiéndolo, tiene que ver prácticamente con 2 cosas. Una, que las políticas ambientales
tan desprestigiadas, tan subestimadas, se han empezado a cobrar fuerza y a cobrar unos logros que tienen un apoyo tecnológico mucho más eficiente que el que tenían hace unas décadas. Y esas políticas ambientales que significan buscar energías limpias, porque el petróleo es contaminante. Podemos hacer esfuerzos para que contamine menos, pero por definición el petróleo no puede sino contaminar. Que se reduzca el peso del petróleo. Y lo está haciendo Europa. Los países más desarrollados de Europa que no tienen petróleo y que necesitan energía son los que están encabezando eso. Vale la pena investigar un poco lo que se está haciendo en Alemania en ese terreno. En Alemania hay áreas enteras de ciudades alemanas que se manejan con otro tipo de energía, que se manejan con energía eólica, con energía solar, con energía eléctrica, producida no por vía petrolera. Y hay inventos, proyectos que se están materializando también en ese sentido. En Francia se está tratando de aplicar algo parecido y en menor grado en otros países de Europa, pero hay en todo caso una tendencia que todo indica que va a seguir manteniéndose y que eso tiende a disminuir el peso del petróleo, considerado pues una fuente energética muy contaminante. Pero también hay otra cosa, que es ¿cómo se llama? El precio del petróleo también. El valor del petróleo, el precio del barril petrolero, no va a alcanzar probablemente, salvo una coyuntura de esas, que repito, ojalá no nos vuelva locos de nuevo, no va a alcanzar esos niveles. Esos niveles ya son como de un pasado que se ha ido cumpliendo. Y tiene que ver aquí con otras cosas. Tiene que ver con que al mismo tiempo que se están generando vías energéticas distintas a la petrolera, como se está desarrollando en Europa, también se está buscando petróleo por diversas vías. Y entonces, el petróleo, con esa diversificación, porque tecnológicamente eso se hace más posible, es decir, buscar petróleo en el fondo del mar, buscar petróleo en el Ártico, buscar petróleo, yo no sé, en todas partes, eso también contribuye a que haya una diversificación mayor y una complejidad mayor para fijar los precios del petróleo. El fracking es un ejemplo de eso. Los Estados Unidos, hace unos años, los Estados Unidos parecía que se les había acabado realmente el petróleo y que su futuro era importar petróleo. Y entonces estaban trabajando el fracking, destruyendo ambiente, contaminando aguas, provocando terremotos, eso les importa un carrizo a ellos. Y hoy los Estados Unidos son exportadores de petróleo y están exportando más petróleo que Venezuela. Es decir, a cuenta de eso, de la destrucción ambiental. Eso también es una de las cosas que genera protestas contra la destrucción ambiental en los propios Estados Unidos y búsqueda de otras formas de energía. En Argentina se ha aplicado el fracking ha destruido parte de las zonas habitadas por poblaciones indígenas. De tal manera que pareciera que el Estado venezolano al fin está al tanto de esto y está buscando complementar su necesidad de divisas, de las divisas que genera el petróleo, que ya no van a tener la dimensión de antes, con otras fuentes equivalentes en potencial generador de esas divisas. Pero es aquí donde justamente renacen mis dudas sobre la forma de salir de la colonia. Y es algo que tengo que decir acerca del arco minero. Yo he declarado sobre eso varias veces porque me han entrevistado y he dado mi opinión. He dado mi opinión y voy a tratar de sintetizar lo que yo pienso al respecto. 1. Guayana no es un paraíso virginal, como defiende alguna gente, incluso criticando el arco minero. Venezuela, si se parece a algo, es un infierno. Guayana, si se parece a algo, es un infierno, o al purgatorio, para no ser tan radicales. En Guayana hay una explotación criminal e irresponsable de las riquezas naturales minerales de Guayana a través de garimpeiros, a través de mafias, donde incluso hay comunidades indígenas implicadas, de funcionarios estatales, de empresarios privados, saqueando Guayana, destruyendo Guayana, contaminando las aguas. El Caura es un río contaminado. El Caroní, que es la fuente justamente de la cual sale el 70 y tantos % de la electricidad que consumimos, está también en proceso de contaminación. Y no solo eso, sino que buena parte de esas riquezas que son explotadas de manera bien contaminante, utilizando el mercurio fundamentalmente, los garimpeiros, salen de contrabando de Venezuela con todas las complicidades posibles. Salen de contrabando de Venezuela y nosotros nos encontramos hoy entonces que el oro de Guayana sale de contrabando para Trinidad.
Y Trinidad, que no produce oro, es un mercado de oro. Y vende oro venezolano que entra de contrabando allí como si fuera oro de Trinidad. Que los diamantes salen por una vía un poco más compleja y van a dar a Curazao. Curazao es colonia holandesa. Los holandeses desde el siglo XVII han sido trabajadores del diamante. Y Ámsterdam ha sido, y es hoy, uno de los centros mundiales de la venta de diamantes. De la venta de diamantes lujosos, etcétera, etcétera. Los sueños de todas las actrices francesas o de Hollywood y de una cantidad de mujeres que no son actrices, pero tienen derecho a soñar también, algún diamante holandés. Y entonces, en Curazao es un mercado de diamantes venezolanos robados a la Guayana venezolana. Y el coltán, hasta donde yo sé, sale para Colombia. De manera que hay un saqueo comunal de Venezuela y que el Estado venezolano tiene que actuar en eso. Tiene que actuar en eso y tiene que tratar de poner orden en eso para rescatar para el país una riqueza que le pertenece a la nación y que en medio de corrupción y de mafias de todo tipo se escapa para otros países y para islas cercanas. Pero aquí empieza el problema, porque yo creo que el gobierno ha tomado un camino cuestionable y hasta peligroso, podría decirse, de abrir la búsqueda de oro en un amplio territorio de Guayana a una alianza del Estado con unas empresas transnacionales que son destructoras de ambiente y que emplean el sistema minero más contaminante y destructor de ambiente, que es la minería a cielo abierto con uso de cianuro. El mercurio quedó para los garimperos. El cianuro, el mercurio hace que se pierda mucho, porque ese no es oro, ese oro hay que sacarlo de cuarzo, de polvo, de tierra. La mayor parte, una parte importante del oro que se saca con cianuro se pierde. Con cianuro no, maldita sea, con mercurio. El sacarlo con oro permite que ahí no se pierda prácticamente nada. La partícula más milimétrica es recuperada con el cianuro. Pero hay que ver lo que es la minería a cielo abierto. La capacidad destructiva de destrucción de ambiente, de contaminación de agua, de destrucción de pueblos enteros que tiene la minería a cielo abierto. Yo creo que el gobierno, presionado por necesidad de divisa, ha tomado esa medida en forma apresurada. Esa medida no es una simple medida administrativa, es un problema que de alguna forma compromete el ambiente, que compromete el agua, que puede tener incluso que ver con la soberanía del país y que requiere una consulta, una verdadera consulta democrática. Yo pienso que el gobierno ha actuado apresuradamente en este sentido, que ha descalificado a personajes que no merecen esa descalificación en lo personal, y que lo justo es tomar en cuenta que una democracia como la nuestra, una democracia participativa y protagónica como nos define la Constitución, ese tipo de decisiones tendría que ser discutidas, producto de discusiones, de consultas, para escuchar, para oír propuestas y poder sacar de allí un acuerdo necesario que cuente con el mayor apoyo y que sea un acuerdo aceptado como un acuerdo que hace convivir de alguna forma la necesidad de recursos, de divisas, con los intereses a futuro del propio país. No se entiende, yo no lo he entendido nunca, cómo en las tantas mesas de discusión del Congreso de la Patria, donde se discutió de todo, hubo mesas para todo, no hubo ningún espacio ni ningún interés para que hubiese una mesa que se ocupase de discutir un asunto tan importante como este. Y creo, por último, que se han tomado ya por parte del Estado decisiones y acuerdos que lo comprometen con esas empresas poco confiables. Hay dos de esas empresas cuyos nombres suenan, la Gold Reserve y la ¿cómo se llama la otra? La canadiense, la que Chávez votó de aquí. Esa es la Gold Reserve. La otra es la Gold Mining o algo de eso, no me acuerdo, que es la gran empresa esa que está en la Argentina trabajando la minería a cielo abierto y que en 2 años, en el curso de un año, ha habido 2 derrames de cianuro contaminando aguas y contaminando territorio, y hoy el gobierno de Macri ha parado
a esa empresa para hacer una investigación sobre la contaminación que está haciendo, porque verdaderamente está dañando. Ya, para que un Macri se ocupe de eso, verdaderamente significa que la cosa va en serio. Bien, yo creo que se han tomado por parte del Estado decisiones y acuerdos que lo comprometen con esas empresas que son muy poco confiables, son unas empresas chupasangre. Pero todavía creo que hay tiempo de que lo acordado se conozca, de que una discusión abierta, de altura, sin descalificaciones, pueda tener lugar, que puedan dejarse en claro y llegarse a acuerdos en muchas cosas, lo cual sería algo que le convendría a toda la fuerza progresista, patriótica y revolucionaria de este país, de las cuales creo que todos los que estamos aquí presentes formamos parte. Y ojalá, termino con esto, aclarar esto y corregir lo que haya que corregir, nos permita estar seguros de que el extractivismo minero no nos está manteniendo otra vez dentro de la colonia y de sus modelos primarios exportadores, ahora con minerales complementarios del petróleo, sino que en verdad estamos enrumbados a salir de la colonia para emprender con el sustento serio del pueblo, con esfuerzo, con trabajo productivo, con conciencia de sacrificio, con visión de futuro, el camino que nos vaya conduciendo, con el mayor apoyo popular en la dirección que queremos todos los que estamos aquí, una sociedad más justa, una sociedad libre y una sociedad realmente soberana. Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Vladimir Acosta. Si ustedes atendieron bien, no es una clase de historia. Es un análisis del proceso político recurriendo a lo que inevitablemente tiene que hacer un analista, recurrir al proceso histórico. Voy a tratar de hacer una síntesis de lo que me pareció que abordó. Primero comenzó el profesor Vladimir abordando la fragilidad del proceso histórico, del proceso político que llevamos y concluyó en eso precisamente. Hizo todo un tour. Desarrolló un itinerario que comenzó abordando los caracteres sociológicos y culturales históricos de Venezuela desde el tiempo colonial. Abordó la lucha por la independencia y, por cierto, tocó algunos aspectos de lo que ya publicó en un trabajo de independencia y emancipación, que es un ensayo muy interesante publicado por El Perro y la Rana, creo que fue. Sí, claro. O fue por el CELAR, ajá, en el 2010, correcto. Un trabajo interesantísimo, yo se lo recomiendo realmente porque plantea un debate que... Demasiado tarde porque está agotado. Pero está en internet, creo que está en internet, creo que sí, sí. Sobre lo que es la independencia y la emancipación que se consumen y se consumen como cosas iguales y son totalmente diferentes. Bueno, abordó también el retorno de los poderes, después de la independencia, el retorno de los poderes que retomaron el dominio, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y la herencia colonial y su incidencia, que es lo fundamental del problema, del tema abordado. Y allí tocó pues los tres modelos de colonización. La colonización de Estados Unidos, inglesa desde luego, también la inglesa en la India y la colonización española en Venezuela y en América. Esa colonización que creó países, que dejó huellas visibles, la impronta pues de España en distintos aspectos y que son visibles a 2 siglos de haber salido de la dominación española. Principalmente el mestizaje, bueno, el problema de los blancos y los criollos en las instancias de poder. Siguió tocando lo que nos dejó la colonia en la mentalidad de los colonizados, el racismo, la carencia de identidad, la religión cristiana, la lengua española como problema. Y abordó desde luego que la estructura social clasista y racial, el racismo y el endorracismo, la emigración canaria y la de posguerra mundial, la descendencia profesionalizada que repugna el proceso político venezolano y aunque no lo dijo, yo lo agrego, que es en buena medida la explicación de esa reacción conservadora de las urbanizaciones de clase media donde la revolución no pudo penetrar en términos porcentuales de lo que debía ser. Esas urbanizaciones de clase media pues son lugares de residencia de esa descendencia
de la emigración de posguerra, donde se le teme al comunismo como un fantasma, porque esa gente vino empobrecida de la Europa de la guerra mundial. Bueno, y pasó a otro aspecto de los dos fundamentales que abordó, que es el modelo productivo colonial. La colonia política y económica, o sea, la economía y la política económica en el tiempo de la colonia, el mercantilismo, el proteccionismo, la acumulación de metales preciosos, la prohibición de comercialización con otros países. Y tocó el aspecto del contrabando, que era y es un gran problema para nuestros países. Y también abordó la producción y explotación de cacao como ilusión de desarrollo en una primera fase de nuestro proceso económico. Y también, desde luego, tocó lo que correspondía a Colombia, la Colombia posterior al proyecto bolivariano de la Gran Colombia, lo que se conoce como la Gran Colombia, y libre comercio, fundamentado principalmente en productos de exportación como el cacao, el añil, el tabaco y el café. Y desde luego que las conexiones de dependencia con el mercado fundamental de la economía dominante en Europa y en el mundo en ese momento, que era Inglaterra, y la conexión con el librecambismo manchesteriano. De eso no hemos tenido una claridad o difusión de lo que es el librecambismo manchesteriano, que se proyecta hasta hoy con el liberalismo y el neoliberalismo. Allá tiene sus raíces, en la escuela de Manchester, donde se plantea a comienzos, a finales del 1700 y comienzo del 1800, la necesidad de que el Estado no intervenga, que la economía oriente cuáles son los vectores. De allá viene el librecambismo y eso que hoy se llama el neoliberalismo. Bueno, tocó el rentismo petrolero ya directamente con el problema venezolano, el rentismo petrolero y nuestra dependencia de los hidrocarburos. Tocó, por cierto, un aspecto muy importante que hasta ahora, en los últimos tiempos, se han venido desarrollando algunos trabajos relacionados con los proyectos de Medina y el desarrollo de algunos proyectos, de algunos planes de eso que aquí se llama la burguesía venezolana. Una revista que se llama Producción y que en los tiempos iniciales de Fedecámara se difundió bastante. Se llama Producción y el lema es el tiempo de pensar en grande, porque se creía que Venezuela podía tener un desarrollo medio y fundamentalmente orientado hacia el Caribe como espacio natural de influencia nuestra. Siguió con las iniciativas del comandante Chávez y todo lo que se adelantó en este proceso de la revolución. Tocó las dificultades que le han tocado al presidente Maduro, que realmente ha sido una épica avanzar, ¿no? Un desarrollo heroico con todas las fuerzas imperialistas del exterior y los engendros que tenemos internamente. Avanzar en estos tiempos ha sido realmente unas páginas heroicas que se evaluarán en el tiempo futuro. Bueno, y finalmente planteó las dificultades para salir de lo que nosotros hemos dicho que salimos hace 200 años, de la colonia, porque no solamente fue el hecho político o documental, sino lo mental y lo económico, y desde luego que nuestro futuro petrolero y el arco minero. Para la próxima sesión del jueves 6 de octubre tendremos a la profesora Carmen Borges abordando el tema de la unidad e independencia en Venezuela y en nuestra América. Vamos a pasar ahora a las preguntas que quieran hacerle al profesor Vladimir, pero les agradecemos por favor que sean concretos y breves dado el tiempo, y porque seguramente el profesor Vladimir, que tiene estima por cada pregunta, se va a extender, y entonces vamos a tener que decir al profesor Pedro Calzadilla que nos traiga por ahí a las 3 de la tarde un café con su respectivo sándwich. Un almuerzo, ¿verdad? Un almuerzo. Sí. Entonces, bueno, aquí tiene ya unas del profesor Vladimir. Pero vamos a escuchar varias, ¿no? Sí, si se pueden acercar hasta aquí, por favor. Miren, recuerden, está circulando la lista para la asistencia. Recuerden que esto se acredita la asistencia en este ciclo. Así que, por favor, no dejen de dejar su firma allí puesta, ¿no? Iván. Sí, escriban con claridad el correo, porque en el ciclo pasado tuvimos algunas dificultades y no hemos podido enviar
la información de esta cátedra. Esta cátedra, informo, va a tener... Por aquí, Iván, vente. Iván, ponte. Esta cátedra va a tener este ciclo que comienza hoy, tiene 10 conferencias, es decir, 10 jueves. Nosotros debíamos estar concluyendo hacia mediados de diciembre este segundo ciclo de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Bueno, iniciamos el ciclo de preguntas. Iván. Muy buenos días, muchas gracias por el derecho a la palabra y empiezo. Iván García, Red de Museos Bolivarianos. Bien, usted habló de la colonia, pero no tocó el punto del racismo en el sector de los pardos. Muy bien. Cuando habló de las colonias, olvidó mencionar la colonia que se fundó en 1825, 26-27, que es la colonia llamada Topo. Bien, de corrientes migratorias tuvimos en 1827 la colonia que se fundó en Carúpano, llamada Los Corzos, que vienen de Córcega. En 1833, para ser exacto, es que llega la colonia canaria a Venezuela, gracias a una intención del general José Antonio Páez para traer nuevos labriegos, por los campos venezolanos estaban muy abandonados. Seguimos. El español, cuando llegó a América, explotó el cacao, introdujo el café, introdujo el ganado en cuero y carne, introdujo el añil, el azúcar y el aguardiente, pero el tabaco lo puso en estanco, pero también explotó las salinas en el siglo XVI. Como el profesor Fabricio una vez me explicó, cuando estuvimos en el diplomado, explotó las pinas de cobre en Cocorote y en Aroa, y explotó en Aroa. Buria, no son aportes, no estoy preguntando. Luego, permiso, ya va un momentico, estoy en el uso de la palabra, deje que yo termine el uso de la palabra, yo termino y ya. Bueno, muchas gracias por oírme y eso es todo, no se moleste. Hola, buenos días. Manuel Decán, productor de Vive Televisión. Sí, solamente una disertación en cuanto al mestizaje de nuestro país, que tiene mucha repercusión, por supuesto, con lo que somos, nuestra identidad. El profesor Mario Zanoja tuvo un encuentro hace poco en el BIVIC, fue invitado a un doctorado, un trabajo que iban a presentar. Según este estudio científico, arrojó que la información mitocondríaca del venezolano, según el porcentaje de encuesta que se hizo, señalaba que 70% de los venezolanos somos de origen aborigen, ni negro ni blanco, sino aborigen. Solamente eso como información. Gracias. Sí, era para que diera el nombre del libro y del autor del texto que había leído cuando era ministro de Hacienda de Nueva Granada. Solo eso, profesor. Miguel Manrique, estudiante de Geografía e Historia en el IPC. Gracias. Bueno, si no hay otras preguntas, vamos a responder esta primera tanda. Bueno, sobre los aportes iniciales, por supuesto. Lo que pasa es que yo no dije montones de cosas, es muchísimo más lo que no dije que lo que dije. Porque si hubiera dicho todo lo que se corresponde con cada uno de esos temas, teníamos que hacer un taller y quedarnos meses y meses ahí. Esa no era la idea. Sinteticé apresuradamente porque supongo que ustedes manejan esas cosas y la idea era conectar unas cosas con el tema central que sí desarrollé con más precisión o con más detalle. Simplemente eso. Ahora, en cuanto a lo que tú pides, Manrique, ese texto está en un libro que yo escribí hace 1989 que se llama que son se llama se me olvidó el nombre del libro. Reformas liberales, no, pero tiene otro título. Reformas liberales en América Latina, Venezuela y Colombia en el siglo XIX. En ese libro yo extraigo de la memoria neogranadina, que la consulté en su momento y la copié a mano incluso, el texto de Florentino González, que era ministro de Mosquera, del primer gobierno de Mosquera, y que dejó ese retrato extraordinario de lo que era exactamente el liberalismo manchesteriano. Entonces, si se meten en la página de la Biblioteca Nacional de Bogotá,
van a conseguir esos trabajos. Bueno, seguramente sí, pero yo no sé si está en la memoria. Sí está, sí. ¿Memorias de Hacienda? Sí. Bueno, perfecto. En el portal es de la Biblioteca Nacional, sí, de la Biblioteca Nacional de Bogotá, de Colombia. Ustedes pueden encontrarlo, busca Florentino González, memoria 1847-48, que era entre los 2 años. ¿Qué otra cosa hay aquí? Aquí hay una pregunta. Lo de Mario Zanoa, por supuesto que sí. También el problema es que la mayor parte de los venezolanos no lo sabe. Eso es como el chiste aquel del tipo que ve un perro ahí que le parece peligroso y el otro le dice, bueno, pero no te preocupes, perro que ladra no muerde. Entonces el tipo dice, bueno, lo sé yo, pero lo sabe el perro. De tal manera que muchas veces uno no sabe ni siquiera cosas que forman parte de su propia constitución genética, verdaderamente. Bien. Aquí hay una recomendación, cómo salir de la colonia o la mentalidad colonialista. Bueno, yo hablé un poco de todo eso durante el tiempo que estuve hablando. Yo lo que digo es que cómo salir de la colonia no es una decisión que se toma en el sentido de que hacemos esto y salimos de la colonia. Es un proceso verdaderamente descomunal, complicado, que supone tener conciencia, en primer lugar, como yo traté de decirlo al comienzo, tener lugar de los rasgos de ese problema, la profundidad de ese problema y sobre esa base insertar políticas que vayan justamente en la dirección de enfrentar ese problema en la política que hacemos, en la política cotidiana, en lo político, en lo económico, en lo cultural, etcétera. Que no se nos olvide que eso está presente y que cada vez que lo encontremos, porque aflora, porque nos sale a nosotros mismos a veces, podamos entonces también enfrentarlo. Es un proceso. Bueno, si en más de 200 años no hemos podido salir, no pretendamos que vamos a salir de eso en una semana. Lo que sí es importante, de verdad, es que nosotros pudiéramos, como sustento de una política de salida de la colonia, transformar las relaciones económicas que han significado que aún los logros obtenidos se obtengan a partir de la exportación de una materia prima, por estratégica que sea. Ningún país se ha desarrollado exportando materias primas, ni cambures, ni algodón, ni petróleo. A eso genera una relación de dependencia y romper con ellas significa romper también con eso, que puede significar incluso aprovechar parte de esos recursos para invertirlos en otra cosa, en proyectos de desarrollo económico, de empresas o de comunidades o de lo que fuera, depende de la orientación política del gobierno, y los países que se han desarrollado han podido utilizar alguna materia prima, pero no como una forma de capear una situación difícil. Por ejemplo, resolver todo el espantoso problema social que fue lo que emprendió Chávez, con la mejor voluntad del mundo y con unos logros impresionantes. Se encuentran poco después o nos encontramos poco después que sacar esos recursos del petróleo para eso era justo, pero evidentemente no era suficiente para poder garantizar que esa política pudiese continuar. Y cuando se cae el petróleo de 120 a 20 y pico, realmente tenemos la crisis que hoy estamos tratando de resolver en una forma adecuada, con muchas dificultades, con muchas dudas, con muchos problemas, porque es bien complicado eso también, cómo crear una economía, cómo crear una cultura del trabajo en Venezuela. Eso se dice muy fácilmente, pero cultura del trabajo en Venezuela, después de 100 años de rentismo petrolero, de dependencia del petróleo, de sueño de que somos un país rico, y nos volvemos locos, porque varias veces ha pasado eso. Crear una cultura de trabajo significa pasar por la escasez. Y como estamos pasando por una escasez, y una escasez bien seria, bien dura, podemos entonces hacer énfasis en crear esa cultura de trabajo. Pero por eso tenemos a veces que modificar leyes, que aprobar nuevas leyes, y no tenemos una asamblea que nos permita hacerlo, porque la asamblea está en guerra contra el Ejecutivo y contra el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero crear una cultura del trabajo significa que nuestros canales sirvan para algo mejor que lo que sirven. Es decir, que le den importancia a los temas culturales, que no subestimen tanto los temas culturales, que la política nuestra eleve su nivel. La política nuestra ha caído en una chismografía, en una banalidad y en unos insultos que verdaderamente dan a veces vergüenza ajena. Claro, la oposición lo hace provocando, pero caemos en la provocación y no debemos caer en esa provocación. Nosotros, una de las tareas fundamentales de un proceso revolucionario es tomar como prioridad o como centro la cultura.
la creación de una cultura, no solo de trabajo, una cultura de patriotismo, una cultura de conocimiento, una cultura de esfuerzo, todo ese tipo de cosas, y tenemos los medios que son el instrumento fundamental hoy para poder difundir esas ideas. Entonces no podemos quedarnos en unos medios que están constantemente repitiendo lo mismo, haciendo chistes malos, perdidos en los detalles, cuando nosotros tenemos una tarea descomunal para la cual esos medios serían el instrumento fundamental. Y lo mismo pasa con la escuela, lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con las universidades, y lo mismo pasa con la vida cotidiana, con la actividad en las comunidades, con el trabajo en las comunas, etcétera, etcétera. Es un trabajo descomunal. Ahora, lo importante es que ese trabajo te presente todas partes, que no es que hay una tarea, tú te encargas de salir de la colonia. Bueno, se va para la colonia Tovar y sale de la colonia Tovar. Bueno, no es eso, se trata de salir de la colonia, que es un trabajo gigantesco, descomunal, titánico, que solo una revolución puede emprender, y que verdaderamente tuvimos que llegar a una situación tan difícil como esta para que pudiera plantearse con posibilidades de enfrentarla de verdad, el problema de la dependencia petrolera, de la economía de puertos, de que es más barato aquí importarlo todo y traerlo y repartirlo, que generar una productividad con una clase trabajadora que de verdad tenga conciencia de clase, porque esa conciencia de clase se pervirtió en la Cuarta República y no se ha logrado recuperar tampoco con este proceso. Entonces tenemos que generar una visión de reciprocidad entre los derechos y los deberes. Yo no quería meterme tanto con eso, pero eso es otro problema. Nosotros aquí se generó una cultura de derechos para gente que no tenía derechos, evidentemente. Pero los derechos tienen deberes, porque si no son derechos atropellantes de los demás. El derecho mío termina donde empieza el tuyo. Yo no puedo tener derechos que vayan más allá de eso, y todos los derechos tienen regulaciones y tienen contrapartida. Entonces no puede ser que uno tenga derechos sin deber, y aquí hay errores que tienen que ver con muchas formas de conducta, de que la gente se ha acostumbrado a un paternalismo estatal, que no es nuevo, que es viejísimo, pero que sigue funcionando, a un paternalismo estatal, a una dependencia del Estado, a una subordinación a que le consigan cosas. Chávez, la nevera está vacía, ¿se acuerdan de eso, no? Bueno, acaba de entregarte un apartamento, una nevera, y pretende entonces que la nevera venga entonces con caviar o con un pavo, una cosa de esa, ¿no? Esa cultura tenemos nosotros que superarla, y esta es una oportunidad de oro para eso. Por eso yo decía hace un rato que ojalá no se disparen los precios del petróleo otra vez, porque volvemos a lo mismo. Nos traga otra vez esa vorágine de petrolera o minera, que va a tardar mucho y que nos va a costar muchísimo, incluso va a afectar nuestra propia soberanía. Esas empresas no son empresas que trabajen gratuitamente. En fin, que podamos salir de eso creando una Venezuela de verdad, que sea el sustento de esa Venezuela con la que soñó Chávez, de esa Venezuela por la que estamos